que aún estudiando ingeniería en Aragón, pues yo no aprendí nada de base de datos. ¿Vale? Y luego dije, plan de becas, sí voy, seguro ahí aprendo, y aprendí mucho. Pero realmente nos damos cuenta de lo mucho que nos falta cuando empezamos a practicar y emplear los conocimientos hacia un proyecto real. Y el día de hoy les voy a presentar, sí, varios conceptos que ¿quiénes de ustedes o quiénes ya tomaron bases de datos? ¿Ok? Ahora, ¿quiénes de ustedes ya saben bases de datos? ¿Quién? Es difícil atreverse, ¿no? Me sucedió igual. Entonces, lo que les voy a compartir el día de hoy va a ser algunos elementos que llamo yo prácticos para establecer qué debemos de realizar para una base de datos realmente buena. Y luego vamos a ver en un segundo elemento, algunos se define como paradigma, pero podríamos llamarle así, que todo lo que nos han dicho no sirve. Está padre porque al menos yo era de los del punto número 1. Ya saben, agregando a lo que decía la licenciada de la ponencia pasada, yo pensé de inmediato, uno de los elementos que nos sirve para conocer a nuestros usuarios es el tipo de memes que pueden interpretar. Y varios de ustedes ahora están en posición de interpretar los memes más ñoños que andan en las redes. Ya se acordaron. Programación, ¿sale? Bases de datos, comunicaciones, y nadie entiende. Y muchos les dicen, ¿qué es eso que publicaste? Y esta es una dinámica constante, no solo ahora en redes sociales, sino ahora ustedes pertenecen a un núcleo, ¿sale?, que representa bastante bien a la universidad y a los diferentes perfiles de sus carreras por el simple hecho de ser. ¿Sale? Entonces, van a tener en sus manos una hoja que utilizo, si se fijan, dice todavía práctica 1 en los cursos. ¿Sale? Esta hoja pertenece al curso de diseño de base de datos. Manejadores SQL, SQL avanzado, administración, son cursos que le siguen, pero aquellos que tomaron diseño de base de datos van a poder precisar varias de las dudas en esa hoja que tienen en la mano. Y es porque les estoy compartiendo una experiencia a lo largo de muchos años, no solo en los cursos, sino en la vida laboral diaria. ¿Vale? Entonces vamos a tener, por ejemplo, las instrucciones. Desarrolla el modelo conceptual de la base de datos que desee diseñar a través de los siguientes rubros. Este documento o ese papel que tienen resultó porque uno de los alumnos me dijo, ¿nos puedes mandar el template? Y yo les dije, no hay template. Hay toda una lógica de obtención de requerimientos. Debes de generar el que más se adecue a tus necesidades. Y entonces no quedó conforme. Entonces le hice esto, que es bastante básico, pero le sirvió a esta persona para hacer el arranque de lo que generó como un gran modelo de base de datos. No sé si me explico. En cualquier momento ustedes se interrumpan y díganme, oye, eso no lo entiendo, o divaguemos juntos. Acuérdense que este es caso práctico. ¿Sale? Entonces decimos, establezca el título de la base, bueno, la idea del problema o de la base de datos a diseñar. Póngale un alias, es lo que le recomendaba a esta persona. Describe el requerimiento, da por lo menos los objetivos generales y los objetivos específicos o particulares. Y finalmente, enlista entidades, atributos y valores, de acuerdo a lo que nosotros hayamos encontrado en el requerimiento. Entonces, si se fijan en sus hojas, ya tienen algunos elementos contestados.
Y esto para hacerlo más rápido, ¿vale? Porque podríamos hacer una base de datos cada quien de algo que quiera realizar. Entonces decimos, título de la base de datos, bueno, requiero una base de datos de control escolar. Uno de los elementos que les digo regularmente a las personas que toman el curso es evita ambigüedad. ¿Sale? Ya nos empezamos a imaginar para qué es por el simple hecho de decir control escolar, ¿va? Pero no lo dice ahí. Y tiene que ver mucho, volvemos a la ponencia anterior, con el conocimiento de los usuarios. Pues evidentemente ustedes se acercan con alguno de los que trabajan en el plan de becas, es decir, control escolar, se imaginan lo que hay detrás, pero ahí no está. ¿Checan? Es totalmente ambiguo. Y un alias puede ser cualquiera, le ponemos control escolar de. Y aquí es donde viene la parte precisamente de la psicología para poder plasmar lo que el usuario tiene en su cabeza. Es totalmente complicado, por supuesto, ¿no? Preguntaba por ahí, ¿con qué, en la ponencia anterior, qué serie de obstáculos encontraron? ¿No? Entonces podría decir, cuando es base de datos, todos. La primera es la actitud de la persona, a lo mejor ni quiere base de datos y te la asignaron para que te dé el requerimiento. Y entonces dice, ¿qué quiere? Pues un sistema para control escolar, hay 15, ¿no? Hasta remarcan ahí. ¿Y qué es? Bueno, aquí ya lo planteamos en términos de poca ambigüedad, aunque solo un párrafo. Esto se extiende, puede ser cuartillas, ¿va? Solución, desarrollar una base de datos relacional que permita administrar la información de alumnos, sedes, horarios, cursos, inscripciones, descuentos y todo lo que se le ocurra. Asignación de equipos, la asignación de elementos gráficos o de proyección, instalación de herramientas para el curso en particular, todo lo que se les pueda ocurrir. Sin embargo, si no está en esa hoja o en cualquiera que ustedes diseñen, sigue siendo un elemento, un requerimiento bastante ambiguo. ¿Me explico? Vamos a los objetivos específicos o particulares, donde podemos y debemos analizar cada uno de los elementos que encontremos en el objetivo general. Y plasmamos como solución 1 en el objetivo específico, administrar la información general del alumno como es su nombre completo o sus nombres, apellidos, teléfonos, correo electrónico. ¿Sale? El nombre completo ya incluye los apellidos, ¿sí o no? Pues así se los dicto. La verdad es que se pone error, pero los digo así para que crean que estamos haciendo dos campos. Número 2, administrar las direcciones del alumno. Y sí, dice direcciones. Si se fijan, una letra, por supuesto, le da un cambio a la palabra, no es direcciones, pero establece detrás una cantidad de información importantísima. ¿Sale? ¿Cuántos de ustedes tienen la casa de Vallarta y la de Cancún? ¿Y cuál van a poner? Ya hay una regla de negocio ahí bien implícita, no es explícita, está implícita. Y desde ahí es donde nosotros debemos de obtener el requerimiento. Dijiste direcciones, ¿no? Ya está, parece que lo estamos acusando. Dijiste direcciones, ¿quiere decir que el alumno tiene más de una dirección? Sí. ¿Me explico? La simple pregunta ya establece el requerimiento particular. Varios elementos hay involucrados ahí: la calle, el número exterior, número interior, localidad, es decir, la colonia, delegación, es decir, el municipio, y entidad, es decir, el estado. Y para nosotros ahora aplican alcaldías, antes eran delegaciones, pero finalmente hay centros de extensión en Querétaro, hay centros de extensión en varios estados de la República donde no existían las delegaciones. Su equivalente entonces, el municipio. ¿Me explico? Reglas de negocio.
Y no hemos visto nada de base de datos. Pero ya empezamos con un entuerto fatal. Y el problema no es que no nos hayan dado bien el curso de diseño de base de datos. Va mucho más atrás que la obtención de requerimiento. ¿Me explico? No lo pongo. Como inciso D, liste objetos, entidades, atributos y valores. De todos los objetivos generales y específicos, vamos a subrayar, y esa es una recomendación, no existe ninguna bibliografía, subrayamos todo aquel sustantivo que les pueda generar alguno de esos tres elementos: objetos, atributos o valores. Y como ejemplo, insisto, como ejemplo, establezco estos tres y los pongo en colores diferentes por la siguiente razón. Del lado izquierdo encontré control escolar, sedes, DGTIC, así como tal, DGTIC en los objetivos, control de pagos, horarios, cursos, inscripciones, descuentos, estudiantes, académicos, público en general. En la siguiente columna establezco que hay alumnos. ¿Podría estar en la primera? Sí. ¿Por qué? Porque este listado en su hoja podrían haberlo hecho hacia abajo. ¿Me explico? Pero para alumnos ya lo defino como un objeto. Llamémosle para base de datos como una entidad. Y los atributos, como su nombre lo dice, son las características de la entidad. Algo que nos platicaron en el curso de base de datos. ¿Vale? Y tenemos del lado izquierdo, por ejemplo, DGTIC. Y entonces tenemos que decidir si DGTIC es una entidad, un atributo o un valor. ¿Cuál es? ¿Es un atributo? ¿Qué más? ¿Una entidad? Ninguna de las dos. ¿Me explico? La entidad es el elemento, llamémosle superior jerárquico, que contiene los atributos. Y a cada atributo se le establece un dominio de valores. Es decir, tenemos en la segunda columna alumnos. Alumnos es una entidad. ¿Cuáles son sus características? Nombres, apellido paterno, materno, su fecha de nacimiento, y puede haber muchas más, ¿sí o no? ¿Quién es ese alumno que está ahí plasmado? Aún no lo sabemos. Está definido el mueble, pero aún no tiene libros o ningún elemento que se guarde en ese mueble. Y si yo le digo ahí a nombre Julio, ¿Julio qué es? ¿Una entidad? Sí, porque es un alumno. No. ¿Julio es un atributo? Pues sí, porque es su característica. Y si yo le llamo Julio, él seguro voltea. No. Julio es el valor del atributo nombre o nombres de la entidad alumno. Chequen que esta parte es súper complicada de entrada. Y es uno de los elementos más complicados para hacer bases de datos. No hemos visto bases de datos. ¿Checan? Entonces, bueno, tercera columna. Tenemos dirección y intencionalmente, y esto sí lo juro, dirección no tiene acento. Calle. Num ex, num in, localidad, municipio, estado, tel, mail. ¿Cuál es la diferencia, aparte del color, entre las columnas de color negro y las dos anteriores? En esto que les acabo de mencionar. ¿Una qué, perdón?
Sí, por supuesto. Hay una correspondencia ahí bien importante de la que vamos a hablar ahora. Pero, primero, ¿cuál es la diferencia? Y se los pregunto más claro. ¿Cuál es la diferencia en la escritura? Para empezar, la dirección está en singular, no en plural, como alumnos. Y, bueno, tiene una nomenclatura de caballo, un camello, todo está con minúsculas, aunque es la palabra sin espacio y con minúsculas. Y también los atributos están en singular y no en plural. Pónganle 10. Importante, esta parte que estamos viendo y en colores diferentes tiene algo que se llama nomenclatura. ¿Cuál es y dónde existe? Donde quiera lo van a encontrar, ya saben que en internet descargan todo. Pero la verdad es que tienen que establecer sus propios elementos tipográficos, ¿sale? Para los que ya han programado en Java pueden heredar inclusive las prácticas de lenguajes de programación. Pero aquí el mensaje es: evita los acentos académico, público, evita el plural. ¿Por qué? Porque te pueden dar lata al rato. Es decir, ya estamos pensando en el manejador de base de datos. Lo que quiero representar aquí es una especie de evolución en el análisis del requerimiento. Y entonces me regreso. Vemos a nuestro usuario o a nuestra serie de usuarios, ¿no? Vemos si es visual, si es kinestésico, y nos sirve bastante. Y le decimos, danos el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Y cómo nos lo suelta? O muy escuetos, o súper extensos, ¿no? Y entonces empieza a divagar, porque si es de los usuarios o de los requirientes que les gusta divagar, les va a pedir hasta tarjetas de acceso, huella digital, lectura del iris, cálculo del horóscopo, cosas de ese tipo. Y dices, órale, se oye padre. Entonces, los dos extremos son bastante dañinos. A ustedes les toca centrarse. El primer elemento de una base de datos, para hacerlo verdaderamente práctico, es la obtención de requerimiento. Y es un modelo totalmente conceptual. Primero entiendan el concepto basado en 3 elementos esenciales: la entidad, los atributos y los valores. Porque esos elementos van a ser mapeados al diseño. ¿Me explico? Vamos a hacer, por ejemplo, y divagar de una base de datos para un inventario de cómputo. ¿Cuál podría ser el objetivo general? Es de diseñar o desarrollar una base de datos, no estamos hablando de aplicaciones, una base de datos que permita almacenar los dispositivos electrónicos que existen en las sedes de la DGTIC. ¿Ya entendemos el requerimiento? ¿Ok? ¿Y qué pasa con una silla? ¿La podríamos agregar al inventario? De poder podemos, pero va contra el requerimiento. ¿Me explico? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué tal es una silla ergonómica que pide el instructor porque le gusta? Y DGTIC dice que la compre. ¿Se agrega al inventario? Sí se agrega. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no estamos considerando que esa silla es para un curso, ¿sale?, de animación y realidad virtual, y le vamos a agregar movimiento a través de pistones. ¿Me explico? No se convierte, más bien se convierte de un elemento básico a un elemento electrónico. ¿Vale? Y entonces en estos elementos podemos establecer los objetivos específicos. Necesito almacenar la información de equipos de cómputo y sus periféricos, y hasta ahí lo voy a dejar. Díganme, primero, entidades. ¿Cuál se les ocurre?
Acuérdense que esto es práctico. Entidades. Periféricos. ¿Periférico es una entidad? Podría ser. ¿Es una entidad, un atributo o un valor? ¿Qué es? Tú mismo, porque no te apoyan. ¿Una entidad? ¿Sí lo es? Si es una entidad, tiene características. ¿Cuáles son las características de la entidad periférico? ¿Cuál? Serie, número de serie. ¿Para qué nos sirve el número de serie? Para identificar de manera única ese elemento o periférico. Checan que es algo bastante simple, pero que si no lo aterrizamos en la descripción del requerimiento no queda. ¿Qué otro atributo podría tener periférico? ¿Quién? ¿Un modelo? Sí, claro. ¿Qué otro? Vamos. Nombre del periférico, por supuesto. ¿Qué otro? Precio. A lo mejor es el precio de compra, ¿no? O si hacemos una base de datos para vender, deberíamos de tener cuidado. ¿Qué otro atributo periférico? Marca. ¿Cuál? La cantidad podría ser. Cantidad. Excelente propuesta. Cantidad es un atributo del periférico. Les pregunto a los demás. ¿Tú qué dijiste que no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo? Es importante lo que acaba de decir, no define la entidad. ¿Cómo interpretamos eso? No es una característica o atributo del periférico. ¿Vale? Es decir, en nuestra base de datos, si no hay cantidad, deja de ser un registro válido. ¿Me explico? Ahora, estamos hablando de un inventario, ¿sí o no? Debe de haber cantidad por algún lado. El periférico, en efecto, podría ser una entidad. Y fíjense cómo podemos ir cambiando las descripciones y los nombres. Yo no le llamaría periférico, porque cualquier elemento tecnológico debe de caer en un mismo nombre. Y podemos llamarle componente, quizás. Y entonces, un mouse cae en la entidad componente, un teclado, un CPU, una computadora completa cae en el concepto. No necesariamente. ¿Por qué no? Porque una computadora completa puede ser el mouse, el teclado, el monitor. De esos tres, ¿qué atributo dijimos hace rato que tenía el primerito? Sí. La serie. ¿Cuántas series guardan ahí? 1, 2, 3, los que quieran, ¿sí se puede? Sí. ¿Se debe? No. ¿Me explico? Y entonces, si se fijan, encontramos la entidad a partir del requerimiento, pero encontramos la necesidad de establecer una nueva entidad que asocie a más de un componente. ¿Me explico? Y entonces, el componente mouse, el componente teclado, el componente lector óptico, lo que sea, tendrán que juntarse en una nueva entidad para establecer que este es el equipo, ya sea del auditorio o de la persona, a través de una asignación. ¿Me explico? Son mensajes breves para hacer énfasis en que lo que necesitamos como primer paso es el modelo conceptual. Requerimientos, hay toda una dinámica de requerimientos. ¿Vale? Y ese es el elemento base que no tenemos en nuestros cursos. Ese es el mensaje en esta parte de la presentación. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario?
Existe algo que se llama diagrama entidad-relación, donde dice con un rectángulo coloca todas las entidades y a través de los óvalos, círculos o como les salgan, pongan los atributos. De tal manera que los valores nunca se modelan. DGT, Julio, ¿se acuerdan? No se modela. Julio no tiene una entidad, un rectángulo o un rombo. No debe de aparecer, no debe aparecer DGT. Debe de aparecer el genérico, y el genérico es alumno. ¿Me explico? Y vamos a ir generando varias entidades con sus respectivos atributos y los vamos a relacionar. Este es el verdadero y único diagrama entidad-relación. Este que nadie usa. Nadie usa cuando tienen ya el hábito y la experiencia para saltar. Segundo paso, ¿cuál fue el primero? ¿Cómo le llamamos? Modelo conceptual. ¿Checan? El requerimiento. Puedo llamar requerimiento. Finalmente esto no es una teoría ni una, no hay una bibliografía como tal. Segundo paso, establecer las relaciones entre las entidades. Y este es el diagrama más básico. Establecemos que la entidad alumno tiene direcciones, o la dirección la tiene el alumno, como lo quieran leer, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, según lo dibujen, y cada uno de ellos va a tener sus atributos. ¿Vale? ¿Cuántas relaciones puede haber entre esas dos entidades? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas? Solo una. Si hubiera más relaciones entre esas dos entidades, definitivamente algo anda mal. Tendrían que partir o particionar esa relación en más relaciones. ¿Me explico? En esa relación encontramos cardinalidad y establecemos cuál es la cantidad de registros que se pueden relacionar con otra cantidad de registros en la misma u otra entidad. Lo que decimos aquí es que de un alumno puede haber n direcciones. ¿Se acuerdan de la S que vimos en el requerimiento? Direcciones. Y entonces puedo tener un registro en la entidad dirección que diga Ciudad de México en una de las direcciones, otro que diga Querétaro, otro que diga Monterrey. Las tres direcciones son del mismo alumno. Y ya los que han generado su modelo físico y están estableciendo las líneas en un modelador en su mente. Cardinalidad de 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que solo un registro de una entidad se asocia con uno de otra entidad. Es decir, yo podría haber partido una tabla de alumno y llamarle alumno 1 y decir, aquí pongo mi nombre y primer apellido, y genero una entidad que se llame alumno 2 y que tenga el segundo apellido y mi fecha de nacimiento. ¿Por qué? Como ejemplo. Y de este lado digo, mi registro tiene que estar asociado solo a mi registro de este lado. ¿Sí o no? Nadie lo puede tener. Entonces hay una relación 1 a 1. ¿Sí o no? Cuando hay este tipo de relaciones, se fusionan y es muy fácil verlo. Los atributos de una entidad se los llevan a la primera, o lo de la primera se los llevan a la segunda, de tal manera que relaciones 1 a 1 se integran. ¿Me explico?
Y entonces, hace rato me preguntaban por mi hermano, también fue becario y él vino de Poli, ¿no? Y dice que se parece a mí. Y entonces, cuando él vino, vivimos en la misma casa. Mi hermano y yo, 2 registros de la entidad alumno, teníamos un registro en la entidad dirección. Y si tuviéramos más casas, la de Cancún la vendimos, la de Vallarta la regalamos, pero si los hubiéramos conservado, tendríamos muchas casas para muchos alumnos. ¿Se entiende? Relación M a N. Y cuando hay una relación de muchos a muchos, ¿qué se debe de hacer? Exactamente. Separarlo. ¿Cuántas transitivas? Las que hagan falta. ¿Checa? ¿Dudas? ¿Comentarios? Las relaciones uno a uno existen, sí. Las relaciones muchos a muchos existen, sí. Tan así que los modeladores y los manejadores de bases de datos las permiten. Pero el ideal es la relación uno a muchos. ¿Vale? Ese es el mensaje. Si se fijan, no le ponemos las demás, nada más lo platico. Seguimos en el paso número 2, estamos haciendo el modelo lógico. Establecemos nuevos atributos de tal manera que identifiquemos a través de ese atributo a cada registro. ¿Sale? ¿Cómo se le llama esto? Ya en un modelo lógico, que es el tercer paso. Llave primaria. ¿Y qué características tiene la llave primaria? No necesariamente numérica, sí única, no nula. Puede haber llaves primarias numéricas, incluso las llaves primarias pueden ser fechas, pueden ser flotantes, pueden ser caracteres. El RFC de una persona puede ser llave primaria. El ideal es que sean numéricas. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Porque simplemente el acceso a los enteros, bueno, a un número es más fácil que a una cadena de caracteres. Identificar un número es más rápido que identificar una cadena. Para los manejadores es mucho más fácil barrer un campo numérico que un campo de caracteres. Si ustedes colocan el RFC como llave primaria, pueden meterse en un problema, y lo digo en verdad con conocimiento de causa. Yo tengo 2 RFCs en Hacienda. No, lo que me dice es que no tienen llaves primarias en el RFC. O tuvieron que haber hecho algo para que funcione, que yo les pague impuestos, que no los pague. Pero que me tienen fiscalizado con ese RFC, seguro que sí, o con los 2. ¿Me explico? La recomendación práctica es siempre agreguen, no utilicen campos o atributos que ya hayan detectado en el requerimiento. Agreguen llaves principales y de preferencia numéricas. Características principales de una llave principal es no nulos, únicos. ¿Vale? Identifican a cada uno de los registros de la tabla. ¿Sale? Tengo esos 3 elementos en rojo porque hace rato me mencionaban de este lado que uno de los atributos no pertenecía a la entidad, no establecía un vínculo. ¿Vale? Y aquí es donde empiezan nuestros problemas en el diseño, por ejemplo, que hacemos en Excel. Excel es una base de datos. Pregunta de examen, lo pones atrás. ¿Qué es un dato? ¿Qué es información? Y esta parte es esencial. No sabemos luego qué es un dato y no sabemos qué es información. ¿Y cómo se llaman? ¿Bases de datos o bases de información? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Modelar datos. ¿Sale? Excel es una base de datos.
o bueno, la información que tenemos es una base de datos. Excel es una hoja de cálculo, ¿vale? Y en el IMSS, en la Clínica 25, que está en Zaragoza, o Puebla, si lo ubican, tienen varios folders. No sé, estoy inventando. Pero seguro que tienen folders. Son base de datos. Por supuesto que son base de datos. ¿Vale? Deberían de tener una estructura, todos los folders, de tal manera que manejen la misma información. Y cuando eso sucede es muy fácil modelar. Tenemos ejemplos reales. Podemos ver los problemas del día a día. ¿Sale? En este caso, si lo tenemos en Excel, imaginen que ya estamos avanzados en la Clínica 25 y que ahora tenemos Excel, ya tenemos folders y tenemos una hoja 1, que ni siquiera le cambiaron el nombre, se llama hoja 1, y dice Julio, ¿sale? García, Román, no sé, espero que no exista, ¿sale? Y empieza la columna, vamos a llamarle la F, en el encabezado, dice dirección, ¿sale? Y le pone Ixtacalco, él es muy tradicionalista y lo pone con X. Ixtacalco, ¿sale? Y luego en la fila 2800, adivinen quién aparece. Julio García Román. Y adivinen dónde vive. Pero ahora con C. Tiene 2 casas. Le regale una. Estamos generando ahí un concepto bastante importante en las bases de datos, que es redundancia. Y otro concepto bastante claro, ¿quién lo identifica? ¿Cómo es Iztacalco respecto a Ixtacalco? Pues es que uno no existe. ¿Me explico? Pues existió, pero ahorita no. ¿Cuál es el bueno? Si le preguntan a Julio, él va a decir, sí, ahí vivo. ¿Y vives acá? Sí, también. ¿Qué le pasa a Julio? Es inconsistente en su dirección. Otro de los elementos de las bases de datos importante es la consistencia. ¿Checa? Y entonces Excel, además de tener esos elementos, tiene redundancia en registros. ¿Y qué creen? En la fila AZ vuelve a tener su apellido paterno. O se las pongo de esta manera. En la fila AZ tiene en estado, y tiene Estado de México. Ahora se ve más la inconsistencia de Julio, ¿sí o no? Dice que vive en el Estado de México y en el municipio tiene a Iztacalco. En una de esas sí existe, no sé. No creo. ¿Me explico? Inconsistencia. Olviden, no era Julio, era Julia, es otro registro, ya nos dimos cuenta, lo actualizamos, y entonces hay un Iztacalco y hay un Ixtacalco. Y decimos, déjalo así, así lo pusieron, así se va. Y hay un Iztacalcos, hay un Italco, porque se le fue hay una cantidad y todos se refieren a Iztacalco, ¿sabes? Y entonces vamos a hacer un reparto y a definir rutas de acuerdo a la base de datos y decimos que la camioneta con toda la correspondencia vaya a Iztacalco. ¿Cuántos documentos va a entregar? Solo uno. Resulta que Julio estaba bien con Z. Los demás no. ¿Por qué? Porque no existe Iztacalco. ¿Me explico? Esos 3 elementos que vemos ahí son recurrentes en los problemas asociados a las bases de datos. Generamos hojas y generamos columnas en Excel, basados en nuestro ejemplo, que se repiten, que son inconsistentes. ¿Vale? Y entonces, ¿cuántas alcaldías o delegaciones tenemos? 16. Y si les digo que Julio vive en la 2, voy a inventar, podemos referenciar un catálogo del INEGI y ver cuál es el 2. Y Julia y Pedro, y si dice 2, ni siquiera nos tiene que decir que vive en Iztacalco, es el 2. ¿Me explico?
Esos tres elementos que están como atributos de la dirección se desagregan en nuevas entidades y cada uno establece su conjunto, que no se repitan registros. ¿Qué me dice? Usualmente no. ¿Se pueden repetir? Sí. ¿Vale? ¿Puede tener varios registros, Julio, y que diga que vive en Iztacalco? Pues sí, bajo ese modelo, sí. Una de las de la búsqueda al diseñar base de datos es que no exista redundancia. Y en la vida real, ¿qué creen? Existe. Entonces las bases de datos no sirven para nada. Ya vamos. Las bases de datos disminuyen la redundancia, es decir, controlan. Es uno de los objetivos principales, reducir o controlar redundancia. Ahí ya no le seguí porque si no aquí nos quedamos con estos dibujos, pero realmente hay una relación entre esas tres entidades que están abajo, el estado, el municipio y la localidad, antes de irse a la dirección, porque si no genera inconsistencia. ¿Ya lo vieron? Un valor, por favor, para el estado. Un estado. Ciudad de México. Un valor para el municipio. Un valor para el municipio. Gustavo Amadero. Un valor para la localidad. Que equivale a la colonia, ¿se acuerdan? ¿Sale? ¿Quién me garantiza que esos tres existen? ¿Me lo garantiza la base de datos? Si existe como un registro en la tabla, sí. Sí, así de fácil. Si está en la tabla, existe. ¿Sale? Un ejemplo de entidad o estado. Un valor. Guerrero, muy buen estado. ¿Por qué? Porque nadie se va a saber, o muy pocos. Excluyan a Acapulco. El municipio. Un valor para el municipio que no sea Acapulco. Otro que no sea Tasco. Es decir, uno que no conozca. Ni Iguala, ni. ¿Cuál? Invéntate el que quieras. Altamirano. ¿Existe? Yo creo que sí. Una localidad. No, una localidad, la que sea. Iztapalapa, perfecto. ¿Existe una relación entre esas tres? Guerrero con Altamirano y con Iztapalapa. Sabemos que no existe, ¿no? O si existe me sorprendería. Pero ahí realmente no existe. Podremos tener los 32 estados, ¿sale? Creo que no sé cuántos municipios, ha de haber miles o cientos por lo menos, y los miles de localidades o colonias en toda la República Mexicana. Y de existir, por supuesto, ¿no? El rancho de López Obrador seguro existe ahí. ¿Quién sabe en qué municipio y en qué estado está? ¿Podrían saberlo? Si le preguntan a él seguro, pero ahí no. La relación entre cada una de las entidades está directamente a la dirección. No se puede, no se establece un orden jerárquico entre esas tres entidades. Realmente el Estado tiene una relación con el municipio y el municipio tiene una relación con la localidad. Y hasta entonces, esa localidad sabe quién es su papá y quién es su abuelo. En nuestro ejemplo, Benito Juárez, siempre hay una colonia Benito Juárez.
va a existir en la delegación o municipio Benito Juárez, ¿sí o no? Y va a existir en el estado Ciudad de México. Si hacen la relación en este dibujo de manera horizontal, lo vamos a ver. Segundo paso, el modelo de entidad de relación les permite establecer este tipo de cosas. Todos son reglas de negocio. ¿Cómo defino esa regla de negocio? Ok, el Estado contiene varios municipios y cada municipio tiene varias localidades. Lo leo al revés. Una localidad pertenece a un municipio pertenece a una entidad o Estado. Y desde ahí ya vemos cardinalidad. Va de nuevo, Estado. Un Estado contiene muchos, uno a muchos. Contiene muchos municipios y cada municipio tiene muchas localidades. Chequen que esta parte es tan sencilla, pero ¿cuándo nos lo dijeron? ¿No? Ya hay varios elementos alrededor que seguro lo tienen en sus apuntes o en la bibliografía que les dieron, como la normalización. Y lo padre de las bases de datos es que les da una serie de teoremas o prácticas, o les da las 12 reglas de Codd y les da las 5, y por allá una bibliografía maneja hasta 6 niveles de normalización y les dice: con eso te garantizo que tu base de datos va a estar súper bien. ¿Y qué creen? Que llega un don nadie aquí enfrente, o sea yo, y les dice: no necesariamente. Así como las relaciones muchos a muchos y la uno a uno existen en las bases de datos, también se desnormalizan. ¿Checan? O sea, tanto invertirle a nuestra educación para que al final nos digan que no. Alrededor hay muchas más cosas. La normalización les ayuda a generar esquemas lo más cerrados posibles, que nos garanticen que va a haber una relación entre entidades, que nos ayuden a evitar inconsistencia, que nos ayuden a evitar redundancia. Pero recuerden que estamos trabajando para el IMSS y toda esa serie de folders no los podemos tirar por la ley de acceso a la información, y nos vemos obligados a conservar todos los registros que estén en folder por ley. Y ustedes llegan y le dicen: no, es que la normalización, no, que las relaciones, y que las llaves primarias y que las llaves foráneas. ¿Y qué les dice allá el director de la clínica 25? Que me importa, yo necesito esos registros. Y entonces desnormalizamos. ¿Sale? El punto es, o el mensaje es: generen un diseño lo más cercano posible al ideal, porque ideal no existe. Normalicen, apliquen las reglas de Codd hasta donde sea posible, pero siempre controlen. Si saben que va a haber 2 registros asociados al alumno, hay una dirección Iztacalco y una Ixtacalco para Julio, y me dice mi área requiriente que no las puedo borrar, no las borro. ¿Me explico? Y entonces puede que quite mis llaves primarias, mis llaves foráneas, y establezca algún otro modelo donde la redundancia sea controlada. ¿Me explico? ¿Dudas hasta aquí? Con 3 formas normales tenemos para tener un modelo de base de datos bastante aceptable. Estos son conceptos. Si se fijan, yo me estoy yendo más a lo que en el día a día nos puede ofrecer este diseño. ¿Vale? Tercer paso, generen el modelo físico. Ya saben cuáles son sus entidades, cuáles son sus atributos, y esos rombos se traducen en esas líneas punteadas o continuas, según sea el caso. Y entonces sí se acuerdan de los valores de Getil, Julio,
Robles, Centro Mascarones, Centro Ciudad Universitaria, todos esos elementos ahora sí aplican. ¿Y dónde están? ¿Alguien los ve? No se ve mucho. Entonces, ¿cómo es que aplican? ¿Para qué aplican? Díganme las características que tiene el valor Julio. Es un carácter. Las características que tiene 24 de diciembre de 2000. Es una fecha. Y entonces ese es el dominio que requerimos para terminar nuestro modelado de base de datos. Los rombos se traducen en elementos de relación y vean esta diferencia. No existe en el modelo anterior. En este sí. Dirección, ¿con cuántas tablas se relaciona? 2. ¿Sale? Con alumno. ¿Y con cuál de las tablas que establecen referencia a la dirección? Con localidad. Y solamente tiene localidad una dirección. La diferencia entre el modelo anterior y este es que en el anterior había relaciones directas en cada una de las entidades. Las entidades se traducen a tablas. Vemos aquí las 3 tablas, equivalente a los 3 rectángulos. La primera, la entidad, tiene una llave que es identidad y un nombre, este tipo numérico. Esa llave primaria se hereda como llave foránea a la tabla municipio. De tal manera que municipio contiene I de municipio e I de entidad. Es decir, el municipio sabe quién es su padre. Y con la línea continua, a diferencia de las punteadas, establecemos que además de ser llave foránea, ¿en qué se vuelve? En la llave primaria de la tabla municipio. Es decir, está tan orgulloso el municipio de tener a un padre Estado que dice, yo sin él no puedo diferenciar. Y los 2 elementos los tomo. La tabla municipio a su vez se relaciona con localidad. Pues este hijo, acuérdense que el abuelo o el padre es entidad, este hijo ahora tiene a su propio hijo, que es localidad. Y como él tiene una llave primaria compuesta, se le hereda a su hijo, que es localidad. Y localidad dice que padre, yo ya sé quién es mi papá y quién es mi abuelo. Yo soy el nieto, dice localidad. Tan orgulloso que estoy de eso, que los vuelvo llave primaria. Y entonces la localidad sabe quién es su padre y sabe quién es su abuelo. Y en verdad se llaman en las bases de datos tabla padre, tabla hija. No hay tablas abuelos, pero en este esquema se entiende. La localidad tiene una identidad bien precisa. Si yo le pregunto a la tabla localidad ¿de dónde vienes? Él me dice, vengo de X municipio y de X entidad. Y entonces, pues no hace falta preguntarle a la tabla entidad ni al municipio dónde queda esta palabra. Se la pregunto únicamente a la tabla localidad. Y localidad, al tener una llave primaria compuesta, se lleva los 3 atributos a la dirección. Acabamos de concluir el diseño de base de datos a través de algo que se llama consistencia. Esos datos son consistentes. Si nosotros encontramos en un registro entidad o estado, Aguascalientes, en municipio encontramos Azcapotzalco y como colonia encontramos Ecatepec, no depende del modelo. Depende de aquel que se puso a capturar los valores para sus datos. ¿Explico? Pero el modelo queda cerrado en ese tipo de cosas. Bases de datos relacionales o el diseño de bases de datos relacionales se ven en estos 3 pasos. Cada paso tiene muchas cosas al interior, ustedes lo han visto. Pero lo primero es el modelo conceptual, entiendan el requerimiento.
el segundo paso, generen el diagrama de entidad de relación hasta que ya no les haga falta y se pasen al tercer paso, que es el modelo físico, donde ya aparece el tipo de dato, el dominio de los valores que se van a almacenar, los especificadores de cada uno de los campos, las reglas de integridad relacional, es decir, entre tablas. Un concepto importante en las bases de datos es la integridad. ¿Y qué es la integridad? Otra vez, perdón. Que los datos no sean borrados, editados, como modificados. Hay dos conceptos, ese es uno, y ese tiene que ver con la integridad referencial y la otra es la integridad solita. La integridad de los datos es eso que tienen ahí adelante. Una de las cosas que obtenemos es a través de esto, el tipo de dato. El tipo de dato garantiza que ese campo se mantenga íntegro. Pues dice lo mismo. Ok, garantiza que solo tenga enteros. Eso es integridad. El bar chart garantiza que tengas caracteres alfanuméricos. El tipo de dato date garantiza que tengas fechas válidas. Si ustedes le ponen 30 de febrero del 2018, le dicen no. 29 de febrero del 2018, cuando sea que si esto se los aceptará en el 2018, no. Esa es la integridad del dato. Y la otra es la integridad referencial, que le dice, oye, a mí me cae regordo la localidad Iztapalapa. No tengo nada en contra de ellos, yo de allá mismo. Me cae bien gordo, bórrala. ¿Vale? Bórrala. Y entonces, si ustedes borran localidad, va a haber algo que se llama integridad referencial con respecto a la tabla de dirección. Le dice, no lo puedes borrar porque yo la tengo referencial. Peor aún, ¿saben qué? Que me caen gordos los de la Ciudad de México. Borra el registro Ciudad de México en la tabla entidad. ¿Qué dicen los manejadores de base de datos? No puedes. ¿Por qué? Porque tiene hijos. No puedes dejar a nadie huerfanito. Y además tiene nietos. Menos. ¿Me explico? Esa es integridad referencial. En las actualizaciones, en las inserciones y de alguna manera en las consultas, aunque las consultas no es necesaria. La integridad referencial en las consultas la podemos armar de diferentes formas. ¿Me explico? 3 pasos que les recomiendo esenciales y que junto con la teoría que revisaron en sus cursos debiera cambiar un panorama. Lo que les trato de transmitir es un nuevo panorama para la generación de las bases de datos. Finalmente, establecemos los códigos para un manejador en particular sobre el modelo físico. Si lo hicimos en un modeler, en este caso MySQL, genera el código para ejecutarse en el manejador. ¿Vale? Y estrictamente ese código lo único que va a resultar es un lo hiciste muy bien o un error en tu código. Pero jamás vamos a ver las tablas en vivo si no es a través de una consulta o una proyección. ¿Vale? Y vamos a entender entonces que debemos recurrir al código asociado para crear el mueble, el librero, luego el DML para insertar, actualizar o eliminar datos. ¿Vale? Y asociados a esto podemos definir el control de los elementos de la base de datos, qué usuarios, qué privilegios. Y además podemos generar transacciones en nuestra base de datos. Es el siguiente paso. Todo lo que sea SQL es lo que viene después del diseño. ¿Vale? Primero dibujamos y después generamos este tipo de cosas. Estos elementos, por supuesto, respetan cada uno de los elementos del diseño.
en cuanto a integridad e integridad referencial. Y entonces hay toda una lógica, ya no salimos de esos 3 pasos, de olvídenlo, ya está diseñada nuestra base de datos, ya está creada en el manejador. Ahora tenemos que consumirla. Y para eso hay expresiones matemáticas que me dicen, puedes generar una proyección, como la hace este equipo, de los datos almacenados basados en campos o atributos a través de valores. Y generan expresiones de este tipo. ¿En qué se traducen? En SQL. De esta manera. Cuando yo vi esta imagen, lo primero que pensé es, nos enseñaron en la primaria ejercicio, teoría de conjuntos. La forma más fácil de entender los joins. ¿Sale? Establecen que el conjunto A con el conjunto B pueden hacer intersección, pueden hacer unión, pueden hacer la exclusión de todos los elementos de A que no coincidan con B, o los de B que solo coincidan con A, o pueden excluir todos los que coincidan con A y los que no coincidan con A. ¿Sale? Teoría de conjuntos, y esto se hace a través de los joins. Y si lo que estaba antes nos llevó a un dolor de cabeza tremendo, espérense a ver joins de 3 cuartillas si lo mandaran a imprimir. Pero este modelo es genial. Entendamos teoría de conjuntos, entendamos álgebra relacional antes de hacer nuestro primer CD. ¿Vale? No se lo dijeron. Una transacción va a ser un listado de sentencias SQL que se puede echar para atrás o confirmar. Lo poderoso de las transacciones es, dice, borra, y ahora sí, borra al hijo, borra al padre, borra al abuelo, ¿vale? Pero si ocurrió algún problema en esos borrados, todo échalo para atrás, porque si no vas a dejar alguno suelto en el camino, hazle un rollback. Borra tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, confirma ese borrado. Hacen un commit, ¿sale? Hacen transacciones. Pues no contentos con eso, podemos hacer ahora programas. No en lenguajes Java, PHP, .NET, C#, no, lenguajes propios de la base de datos. Y cuando son programas de la base de datos, son procedimientos almacenados. Es decir, pedazos de código que se guardan dentro de la base de datos, que interactúan con todos los elementos de la base de datos. ¿Sale? Esta es la forma, llamémosle, tradicional de abordar a las bases de datos. ¿Dónde concluimos? ¿Dónde llegamos al punto máximo de todas las bases de datos? Cuando llegamos a la administración. Y entendemos no cómo diseñar solamente, no cómo crear a partir de un lenguaje estructurado de consultas, no solo cómo consumir, sino cómo administrar cada uno de los componentes que constituyen la arquitectura del manejador de las bases de datos. Esos sí son bien ñoños, porque ahí establece con punto y coma qué procesador, cuántos procesadores, estoy diciendo lo mismo, que los clusters, que todo lo que tiene que ver con la arquitectura del manejador de bases de datos. ¿Claro? Bueno, ¿hasta aquí algún comentario? Ese es el modelo tradicional para abordar las bases de datos, ¿sale? Y entonces llegan, no alguien, muchas personas o muchas entidades, muchas empresas
y les dicen, todo eso no sirve para nada. La primera vez que me lo dijeron, le dije, ¿qué hablas? No, es que existe un manejador donde no haces diseño, donde no generas integridad referencial. El cierre de esta plática es, yo ya le llamaría un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque ustedes principalmente son de la generación que tienen redes sociales, ¿no? Yo cuando empecé había un chat básico. ¿Sale? Lo que cuidamos en las bases de datos es algo que se llama ACID, por sus siglas. Atomicidad, consistencia, independencia, durabilidad. Tiene que ver con las transacciones, tiene que ver con la definición, llamémosle atómica o finita, de cada uno de los elementos de la base de datos. Tiene que ver con que sea Iztapalapa para uno o para todos los registros, y eso cuidan las bases de datos relacionales, esos conceptos. ¿Sale? Y entonces llega alguien, o muchas personas, muchas entidades o empresas, les decía, y les dicen, no, eso que tú conociste y que se hizo popular con estos manejadores de bases de datos relacionales no es lo último en la tecnología. Y entonces ahí es donde tanto invertirle para mi educación. Las bases de datos relacionales están totalmente ligadas al SQL, al lenguaje estructurado de consultas. ¿Por qué? Porque pueden cuidar de la integridad referencial, de la integridad de los datos, pueden establecer dominios, pueden establecer cardinalidad, pueden hacer joins, pueden hacer procedimientos almacenados, pueden hacer transacciones. Todo eso está asociado al SQL. Y llega alguien que les dice, pues yo me voy a llamar, y fíjense hasta en el nombre, no SQL. Y les dice, así no me importa, yo ahora voy a crear algo que se llama base. Y establece la prioridad sobre la disponibilidad de los datos. Él dice, no me importa lo que hagas, los datos tienen que ser disponibles. Pues por supuesto, y les voy a platicar, ustedes generan o compran su celular y lo primero que hacen, o una de las primeras cosas que hacen, es darse de alta en Facebook y en todas sus redes sociales, ¿sí, no? Y entonces lo que les interesa es que se vea toda su historia desde el año 1995, hasta más joven, más para acá, de Facebook. Y lo que les dice es, para que tú hagas eso en bases de datos relacionales, vas a poner en verdad en problemas a tu base de datos. Con bases de datos relacionales te vas a tratar. ¿Por qué? Porque se te ocurrió separar estados, municipios, localidades, direcciones y alumnos, como lo acabamos de ver. ¿Qué dice el no SQL? Todo aviéntalo en un registro, como lo hacían en la clínica 25 de Liz. Sí. Todo es un solo registro. En el no SQL le dice, tú vales esta tira de aquí al infinito. Tiene toda tu historia de Facebook. Eres una tira completa, no una partición, no una relación. Le dice, prioriza la propagación de datos, delegando el control de inconsistencias a elementos externos. Si se fija, en una base de datos relacional, implícitamente está más del 70% de las reglas de negocio de una aplicación. El otro 30% lo mandan al front. Y si no lo mandan al front, el back, es decir, la base, les va a decir, no. Oye, quiero Iztapalapa en el Estado de México. No. Los catálogos no me permiten generar eso.
en un no SQL le va a dar preferencia a estos elementos. Y que hay cuando quiera, hay cuando pueda, es decir, hay cuando sea eventual la necesidad, practica la consistencia de los datos. Se oye feo, pero lo viven a diario y es bastante funcional. ¿Sale? Todo el tiempo agarramos el Maps para ver dónde andamos y cuánto nos hacemos. Es más, todo lo que tengan en su celular prácticamente es un no SQL. ¿Por qué? Porque un SQL no lo soportaría su teléfono. No SQL se basa, esa base, lo que vimos como base, lo identifica con este triángulo, un señor que no se repitan registros. ¿Qué me dice? Usualmente no. ¿Se pueden repetir? Sí. ¿Vale? ¿Puede tener varios registros, Julio, y que diga que vive en Iztacalco? Pues sí, bajo ese modelo, sí. Una de las de la búsqueda al diseñar base de datos es que no exista redundancia. Y en la vida real, ¿qué creen? Existe. Entonces las bases de datos no sirven para nada. Ya vamos. Las bases de datos disminuyen la redundancia, es decir, controlan. Es uno de los objetivos principales, reducir o controlar redundancia. Ahí ya no le seguí porque si no aquí nos quedamos con estos dibujos, pero realmente hay una relación entre esas tres entidades que están abajo, el estado, el municipio y la localidad, antes de irse a la dirección, porque si no genera inconsistencia. ¿Ya lo vieron? Un valor, por favor, para el estado, un estado. Ciudad de México. Un valor para el municipio. Un valor para el municipio. Gustavo Amadero. Un valor para la localidad. Que equivale a la colonia, ¿se acuerdan? ¿Sale? ¿Quién me garantiza que esos tres existen? ¿Me lo garantiza la base de datos? Si existe como un registro en la tabla, sí. Sí, así de fácil. Si está en la tabla, existe. ¿Sale? Un ejemplo de entidad o estado. Un valor. Guerrero, muy buen estado. ¿Por qué? Porque nadie se va a saber, o muy pocos. Excluyan Acapulco. El municipio. Un valor para el municipio, que no sea Acapulco. Otro que no se atasco. Es decir, uno que no conozca. Ni igual, ¿cuál? Invéntate lo que quieras. Altamirano. ¿Existe? Yo creo que sí. Una localidad. No, una localidad. Iztapalapa, perfecto. ¿Existe una relación entre esas tres? Guerrero con Altamirano y con Iztapalapa. Sabemos que no existe, ¿no? O si existe me sorprendería. Pero ahí realmente no existe. Podremos tener los 32 estados, ¿sale? Creo que no sé cuántos municipios, a ver, miles o cientos por lo menos, y los miles de localidades o colonias en toda la República Mexicana. Y de existir, por supuesto, ¿no? El rancho de López Obrador seguro existe ahí. ¿Quién sabe en qué municipio y en qué estado está?
¿Podrían saberlo? Si le preguntan a él, seguro, pero ahí no. La relación entre cada una de las entidades está directamente a la dirección. No se puede, no se establece un orden jerárquico entre esas tres entidades. Realmente el Estado tiene una relación con el municipio y el municipio tiene una relación con la localidad. Y hasta entonces, esa localidad sabe quién es su papá y quién es su abuelo. En nuestro ejemplo, Benito Juárez, siempre hay una colonia Benito Juárez. Va a existir en la delegación o municipio Benito Juárez, ¿sí o no? Y va a existir en el estado Ciudad de México. Si hacen la relación en este dibujo de manera horizontal, lo vamos a ver. Segundo paso, el modelo de entidad de relación les permite establecer este tipo de cosas. Todos son reglas de negocio. ¿Cómo defino esa regla de negocio? Ok, el Estado contiene varios municipios y cada municipio tiene varias localidades. Lo leo al revés. Una localidad pertenece a un municipio pertenece a una entidad o Estado. Y desde ahí ya vemos cardinalidad. Va de nuevo, Estado. Un Estado contiene muchos, uno a muchos. Contiene muchos municipios y cada municipio tiene muchas localidades. Chequen que esta parte es tan sencilla, pero ¿cuándo nos lo dijeron? ¿No? Ya hay varios elementos alrededor que seguro lo tienen en sus apuntes o en la bibliografía que les dieron, como la normalización. Y lo padre de las bases de datos es que les da una serie de teoremas o prácticas, o les da las 12 reglas de Codd y les da las 5, y por allá una bibliografía maneja hasta 6 niveles de normalización y les dice: con eso te garantizo que tu base de datos va a estar súper bien. ¿Y qué creen? Que llega un donario aquí enfrente, o sea yo, y les dice: no necesariamente. Así como las relaciones muchos a muchos y la uno a uno existen en las bases de datos, también se desnormalizan. ¿Checan? O sea, tanto invertirle a nuestra educación para que al final nos digan que no. Alrededor hay muchas más cosas. La normalización les ayuda a generar esquemas lo más cerrados posibles, que nos garanticen que va a haber una relación entre entidades, que nos ayuden a evitar inconsistencia, que nos ayuden a evitar redundancia. Pero recuerden que estamos trabajando para el IMSS. Toda esa serie de folders no los podemos tirar por la ley de acceso a la información, y nos vemos obligados a conservar todos los registros que estén en folders por ley. Y ustedes llegan y le dicen: no, es que la normalización, no, que las relaciones, y que las llaves primarias, y que las llaves foráneas. ¿Y qué les dice allá el director de la clínica 25? Que me importa, yo necesito esos registros. Y entonces desnormalizamos. ¿Sale? El punto es, o el mensaje es: generen un diseño lo más cercano posible al ideal, pero el ideal no existe. Normalicen, apliquen las reglas de Codd hasta donde sea posible, pero siempre controlen. Si saben que va a haber 2 registros asociados al alumno, hay una dirección Iztacalco y una Ixtacalco para Julio, y me dice mi área requiriente que no las puedo borrar, no las borro. ¿Me explico? Y entonces puede que quite mis llaves primarias, mis llaves foráneas, y establezca algún otro modelo donde la redundancia sea controlada. ¿Me explico?
¿Dudas hasta aquí? Con 3 formas normales tenemos para tener un modelo de base de datos bastante aceptable. Estos son conceptos. Si se fijan, yo me estoy yendo más a lo que en el día a día nos puede ofrecer este diseño. ¿Vale? Tercer paso, generen el modelo físico. Ya saben cuáles son sus entidades, cuáles son sus atributos, y esos rombos se traducen en esas líneas punteadas o continuas, según sea el caso. Y entonces sí se acuerdan de los valores. DGTIC, Julio, Robles, Centro Mascarones, Centro Ciudad Universitaria, todos esos elementos ahora sí aplican. ¿Y dónde están? ¿Alguien los ve? Bueno, se ve mucho. Entonces, ¿cómo es que aplican? ¿Para qué aplican? Díganme las características que tiene el valor Julio. Es un carácter. Las características que tiene 24 de diciembre de 2000. Es una fecha. Y entonces ese es el dominio que requerimos para terminar nuestro modelado de base de datos. Los rombos se traducen en elementos de relación y vean esta diferencia. No existe en el modelo anterior, en este sí. Dirección, ¿con cuántas tablas se relaciona? 2. ¿Sale? Con alumno, y con cuál de las tablas que establecen referencia a la dirección. Con localidad. Y solamente tiene localidad una dirección. La diferencia entre el modelo anterior y este es que en el anterior había relaciones directas de cada una de las entidades. Las entidades se traducen a tablas. Vemos aquí las 3 tablas equivalentes a los 3 rectángulos. La primera, la entidad, tiene una llave que es identidad y un nombre, este tipo numérico. Esa llave primaria se hereda como llave foránea a la tabla municipio. De tal manera que municipio contiene I de municipio e I de entidad. Es decir, el municipio sabe quién es su padre. Y con la línea continua, a diferencia de las punteadas, establecemos que además de ser llave foránea, ¿en qué se vuelve? En la llave primaria de la tabla municipio. Es decir, está tan orgulloso el municipio de tener a un padre Estado que dice: yo sin él no puedo diferenciar. Y los 2 elementos los tomo. La tabla municipio a su vez se relaciona con localidad. Pues este hijo, acuérdense que el abuelo o el padre es entidad, este hijo ahora tiene a su propio hijo, que es localidad. Y como él tiene una llave primaria compuesta, se le hereda a su hijo, que es localidad. Y localidad dice que padre, yo ya sé quién es mi papá y quién es mi abuelo. Yo soy el nieto, dice localidad. Tan orgulloso que estoy de eso, que los vuelvo llave primaria. Y entonces la localidad sabe quién es su padre y sabe quién es su abuelo. Y en verdad se llaman en las bases de datos tabla padre, tabla hija. No hay tablas abuelos, pero en este esquema se entiende. La localidad tiene una identidad bien precisa. Si yo le pregunto a la tabla localidad ¿de dónde vienes? Él me dice: vengo de X municipio y de X entidad. Y entonces, pues no hace falta preguntarle a la tabla entidad ni al municipio dónde quede esta palabra. Se la pregunto únicamente a la tabla localidad. Y localidad, al tener una llave primaria compuesta, se lleva los 3 atributos a la dirección. Acabamos de concluir el diseño de base de datos a través de algo que se llama consistencia. Esos datos son consistentes. Si nosotros encontramos en un registro entidad o estado, Aguascalientes,
en municipio encontramos Azcapotzalco y como colonia encontramos Ecatepec, no depende del modelo, depende de aquel que se puso a capturar los malos para sustentar. ¿Explico? Pero el modelo queda cerrado en ese tipo de cosas. Bases de datos relacionales o el diseño de bases de datos relacionales se ven en estos tres pasos. Cada paso tiene muchas cosas al interior, ustedes lo han revisado. Pero lo primero es el modelo conceptual, entiendan el requerimiento. El segundo paso, generen el diagrama de entidad de relación hasta que ya no les haga falta y se pasen al tercer paso, que es el modelo físico, donde ya aparece el tipo de dato, el dominio de los valores que se van a almacenar, los especificadores de cada uno de los campos, las reglas de integridad relacional, es decir, entre tablas. Un concepto importante en las bases de datos es la integridad. ¿Y qué es la integridad? Otra vez, perdón. Que los datos no sean borrados, editados, como modificados. Hay dos conceptos, ese es uno, y ese tiene que ver con la integridad referencial y la otra es la integridad solita. La integridad de los datos es eso que tienen ahí adelante. Una de las cosas que obtenemos es a través de esto, el tipo de dato. El tipo de dato garantiza que ese campo se mantenga íntegro. Pues dice lo mismo. Ok, garantiza que solo tenga enteros. Eso es integridad. El bar chart garantiza que tengas caracteres alfanuméricos. El tipo de dato date garantiza que tengas fechas válidas. Si ustedes le ponen 30 de febrero del 2018, le dicen no. 29 de febrero del 2018, cuando sea que si esto se los aceptará en el 2018, no. Esa es la integridad del dato. Y la otra es la integridad referencial, que le dice, oye, a mí me cae regordo la localidad Iztapalapa. No tengo nada en contra de ellos, yo de allá mismo. Me cae bien gordo, bórrala. ¿Vale? Bórrala. Y entonces, si ustedes borran localidad, va a haber algo que se llama integridad referencial con respecto a la tabla de dirección. Le dice, no lo puedes borrar porque yo la tengo referencial. Peor aún, ¿saben qué? Que me caen gordos los de la Ciudad de México. Borra el registro Ciudad de México en la tabla entidad. ¿Qué dicen los manejadores de base de datos? No puedes. ¿Por qué? Porque tiene hijos. No puedes dejar a nadie huerfanito. Y además tiene nietos. Menos. ¿Me explico? Esa es integridad referencial. En las actualizaciones, en las inserciones y de alguna manera en las consultas, aunque las consultas no es necesaria. La integridad referencial en las consultas la podemos armar de diferentes formas. ¿Explico? 3 pasos que les recomiendo esenciales y que junto con la teoría que revisaron en sus cursos debiera cambiar un panorama. Lo que les trato de transmitir es un nuevo panorama para la generación de las bases de datos. Finalmente, establecemos los códigos para un manejador en particular sobre el modelo físico. Si lo hicimos en un modeler, en este caso MySQL, genera el código para ejecutarse en el manejador. ¿Vale? Y estrictamente ese código lo único que va a resultar es lo hiciste muy bien o un error en tu código. Pero jamás vamos a ver las tablas en vivo si no es a través de una consulta o una proyección. ¿Vale? Y vamos a entender entonces que debemos recurrir al código asociado para crear el mueble, el librero, luego el DML para insertar, actualizar o eliminar datos.
Y asociados a esto podemos definir el control de los elementos de la base de datos, qué usuarios, qué privilegios. Y además podemos generar transacciones en nuestra base de datos. Es el siguiente paso. Todo lo que sea SQL es lo que viene después del diseño. ¿Vale? Primero dibujemos y después generamos este tipo de cosas. Estos elementos, por supuesto, respetan cada uno de los elementos del diseño en cuanto a integridad e integridad referencial. Y entonces hay toda una lógica, ya no salimos de esos tres pasos, de olvídenlo, ya está diseñada nuestra base de datos, ya está creada en el manejador. Ahora tenemos que consumirla. Y para eso hay expresiones matemáticas que me dicen, puedes generar una proyección, como la hace este equipo, de los datos almacenados basados en campos o atributos a través de valores. Y generan expresiones de este tipo. ¿En qué se traducen? En SQL. De esta manera. Cuando yo vi esta imagen, lo primero que pensé es, nos enseñaron en la primaria ejercicio, teoría de conjuntos. La forma más fácil de entender los joins. ¿Sale? Establecen que el conjunto A con el conjunto B pueden hacer intersección, pueden hacer unión, pueden hacer la exclusión de todos los elementos de A que no coincidan con B, o los de B que solo coincidan con A, o pueden excluir todos los que coincidan con A y los que no coincidan con A. ¿Vale? Teoría de conjuntos, y esto se hace a través de los joins. Y si lo que estaba antes nos llevó a un dolor de cabeza tremendo, espérense a ver joins de 3 cuartillas si lo mandaran a imprimir. Pero este modelo es genial. Entendamos teoría de conjuntos, entendamos álgebra relacional antes de hacer nuestro primer CD. ¿Vale? No se lo dijeron. Una transacción va a ser un listado de sentencias SQL que se puede echar para atrás o confirmar. Lo poderoso de las transacciones es, dice, borra, y ahora sí, borra al hijo, borra al padre, borra al abuelo, ¿vale? Pero si ocurrió algún problema en esos borrados, todo échalo para atrás, porque si no vas a dejar alguno suelto en el camino, hazle un rollback. Borra tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí. Confirma ese borrado. Hacen un commit. ¿Sale? Hacen transacciones. Pues no contentos con eso, podemos hacer ahora programas. No en lenguajes Java, PHP, .NET, C#, no, lenguajes propios de la base de datos. Y cuando son programas de la base de datos, son procedimientos almacenados. Es decir, pedazos de código que se guardan dentro de la base de datos, que interactúan con todos los elementos de la base de datos. ¿Vale? Esta es la forma, llamémosle, tradicional de abordar a las bases de datos. ¿Dónde concluimos? ¿Dónde llegamos al punto máximo de todas las bases de datos cuando llegamos a la administración? Y entendemos no cómo diseñar solamente, no cómo crear a partir de un lenguaje estructurado de consultas, no solo cómo consumir, sino cómo administrar cada uno de los componentes que constituyen la arquitectura del manejador de las bases de datos. Esos sí son bien ñoños, porque él establece con punto y coma qué procesador, cuántos procesadores, estoy diciendo lo mínimo.
que los clústeres que determinan todo lo que tiene que ver con la arquitectura del manejador de base de datos. ¿Vale? Bueno, ¿hasta aquí algún comentario? Ese es el modelo tradicional para abordar las bases de datos, ¿sale? Y entonces llegan, no alguien, muchas personas o muchas entidades, muchas empresas y les dicen, todo eso no sirve para nada. La primera vez que me lo dijeron, le dije, ¿de qué hablas? No, es que existe un manejador donde no haces diseño, donde no generas integridad referencial. El cierre de esta plática es, yo ya le llamaría un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque ustedes principalmente son de la generación que tienen redes sociales, ¿no? Yo cuando empecé había un chat básico. ¿Vale? Lo que cuidamos en las bases de datos es algo que se llama ACID, por sus siglas. Atomicidad, consistencia, independencia, durabilidad. Tiene que ver con las transacciones, tiene que ver con la definición, llamémosle atómica o finita, de cada uno de los elementos de la base de datos. Tiene que ver con que sea Iztapalapa para uno o para todos los registros. Y eso cuidan las bases de datos relacionales. Esos conceptos. ¿Vale? Y entonces llega alguien, o muchas personas, muchas entidades o empresas, les decía, y les dicen, no, eso que tú conociste y que se hizo popular con estos manejadores de bases de datos relacionales, no es lo último en la tecnología. Y entonces ahí es donde tanto invertirle para mi educación. Las bases de datos relacionales están totalmente ligadas al SQL, al lenguaje estructurado de consultas. ¿Por qué? Porque pueden cuidar de la integridad referencial, de la integridad de los datos, pueden establecer dominios, pueden establecer cardinalidad, pueden hacer joins, pueden hacer procedimientos almacenados, pueden hacer transacciones. Todo eso está asociado al SQL. Y llega alguien que les dice, pues yo me voy a llamar, y fíjense hasta en el nombre, no SQL. Y les dice, así no me importa, yo ahora voy a crear algo que se llama base. Y establece la prioridad sobre la disponibilidad de los datos. Él dice, no me importa lo que hagas, los datos tienen que ser disponibles. Pues por supuesto, y les voy a platicar, ustedes generan o compran su celular y lo primero que hacen, o una de las primeras cosas que hacen, es darse de alta en Facebook, en todas sus redes sociales, ¿sí, no? Y entonces lo que les interesa es que se vea toda su historia desde el año 1995, está más joven, más para acá, de Facebook. Y lo que les dice es, para que tú hagas eso en bases de datos relacionales, vas a poner en verdad en problemas a tu base de datos. Con bases de datos relacionales te vas a tardar. ¿Por qué? Porque se te ocurrió separar estados, municipios, localidades, direcciones y alumnos, como lo acabamos de ver. ¿Qué dice el no SQL? Todo aviéntalo en un registro, como lo hacían en la clínica 25 de Liz. Sí. Todo es un solo registro. En el no SQL le dice, tú vales esta tira de aquí al infinito. Tiene toda tu historia de Facebook. Eres una tira completa, no una partición, no una relación.
Le dice, prioriza la propagación de datos, delegando el control de inconsistencias a elementos externos. Si se fijan, en una base de datos relacional, implícitamente está más del 70% de las reglas de negocio de una aplicación. El otro 30% lo mandan al front. Y si no lo mandan al front, el back, es decir, la base, les va a decir no. Oye, quiero Iztapalapa en el Estado de México. No. Los catálogos no me permiten generar eso. En un no SQL le va a dar preferencia a estos elementos. Y que hay cuando quiera, hay cuando pueda, es decir, hay cuando sea eventual la necesidad, practica la consistencia de los datos. Se oye feo, pero lo viven a diario y es bastante funcional. ¿Sale? Todo el tiempo agarramos el Maps para ver dónde andamos y cuánto nos hacemos. Es más, todo lo que tengan en su celular prácticamente es un no SQL. ¿Por qué? Porque un SQL no lo soportaría su teléfono. No SQL se basa, esa base, lo que vimos como base, lo identifica con este triángulo. Un señor